Bienvenidos a la página de Agua de Vida. Deseamos que disfrute el siguiente mensaje. Estamos hablando acerca de barandales y como usted pudo ver en este video, muchas veces los barandales pueden proteger nuestras vidas, Y la semana pasada hablé a casados. El mensaje de la semana pasada era dirigido más a personas casadas que a personas solteras, aunque aplicaba a ambos géneros. Y ese mensaje va a tener que ver más con gente soltera que con gente casada, pero también puede aplicarse a todos y cada una de nuestras relaciones personales, presentes y futuras. Nuevamente el lenguaje que vamos a utilizar es bastante claro, así es que si tienen niños pequeños, menos de 10 años, menos de 12 años, puedan escuchar cosas que pueden intrigarles acerca de lo que esta mañana quiero conversar con ustedes. Y les recuerdo de nuestros medio ambiente, cuidado, o más bien dicho, escuela de niños, donde sus niños pueden asistir todos los domingos. Esta serie es acerca de poner barandales, y un barandal en esa área en la cual nosotros vamos a hablar en esta mañana es extremadamente importante, es importantísimo. Si usted está soltero, sobre todo, este es un barandal que usted necesita tener en su vida. Hemos dicho que un barandal es un elemento de protección que sirve para prevenir el acceso de vehículos en áreas de peligro. Y como hemos visto en el video, un barandal puede salvarnos, prevenirnos. Va a lastimar nuestro carro, va a dañar nuestro coche, pero va a prevenirnos de que un accidente mucho más grande pueda suceder en nuestras vidas. Y en esta serie nos estamos preguntando qué significa tener barandales en otras áreas de nuestra vida. ¿Cómo sería mi vida ética o mi vida moral si yo tuviera barandales éticos, barandales morales, barandales espirituales? ¿Cómo serían? ¿Qué significaría para mí vivir con estos límites a donde yo estoy seguro? Porque un barandal es puesto siempre en el área de seguridad, ¿no es cierto? Está a unos cuantos pies, a unos cuantos, un metro tal vez de distancia del área de seguridad. Nunca está puesto en el área de peligro, siempre está en el área de seguridad. Así es que, ¿qué significaría tener este barandal ético, espiritual, moral en mi vida que me pueda prevenir en tener un accidente grande en mi vida? Así es que para el beneficio de esta serie hemos definido un barandal ético, un barandal espiritual, un barandal moral de la siguiente manera, y lo hemos definido como: un barandal es la elección de mi conciencia, es la elección personal que cada uno de nosotros hace, es una elección de mi conciencia a mantener un comportamiento que limita mis acciones. Yo me limito a mí mismo cuando estoy cerca de llegar a este barandal. Me recuerdo, y viene a ser como una luz roja, como una bandera roja que me dice detente, detente. Y el únicamente acercarme demasiado a este barandal produce en mí a veces un sentimiento de estoy muy cerca, ¿por qué hice eso? Y nos auxilia, ¿no es cierto? Nos detiene, nos previene a cometer un error que moralmente, éticamente podemos y espiritualmente podemos lamentar excesivamente en el futuro. Quiero partir de Proverbios capítulo 7, no está en la pantalla, pero quiero leerlo. Estuve meditando en este versículo esta mañana y pensaba que este es un buen punto para iniciar. Y escuche sobre todo si usted es soltero, escuche si usted está en sus 20. Hijo mío, pon en práctica, dice Proverbios 7, pon en práctica mis palabras. Proverbios 7, versículo 1. Pon en práctica mis palabras, hijo mío, y atesora mis mandamientos. Versículo 4. Dile a la sabiduría que tú eres mi hermana. Llámala familiar tuyo a la sabiduría. Y a la inteligencia dile que somos de sangre. Así nos relacionamos en esta hermandad, en esta familiaridad con la inteligencia. ¿Por qué?
Porque el proverbista ha visto a un hombre, a un joven inexperto, porque ha visto a un joven necio, que no conoce mucho aún de la vida, a pesar de que cuando tenemos 16 años creemos que lo sabemos todo, ¿no es cierto? Amén. Ya, usted tuvo una vez 16 años, acuérdese. Y cuando llegamos a los 20 estamos seguros que lo sabemos todo, ¿no es cierto? Pero no es así. Y el sabio Salomón nos dice: yo vi desde la ventana de mi casa, a través de las celosías, pude ver a un joven inexperto. Y entre los jóvenes inexpertos observé a uno que le faltaba juicio, que cruzó la calle, que llegó a la esquina y se encaminó a la casa de esa mujer de dudosa reputación, de esa mujer que ha hecho caer a muchos, de ese hombre que únicamente juega con doncellas, con señoritas. Y me he dado cuenta que debido a su inexperiencia, él ha cruzado la calle, porque busca únicamente una gratificación inmediata, personal, y no está pensando a largo plazo. Y en esa mañana yo quiero hablar con todos los que están solteros y decirles que Dios desea que usted y yo adquiramos sabiduría. Amén. Que adquiramos inteligencia, sobre todo en estos años de tu juventud. La cultura no habla mucho acerca de lo que voy a hablar contigo en esta mañana, sobre todo el tema que discutiré, pero es de muchísima importancia. Y cuando ignoramos este tópico de conversación con nuestros hijos jóvenes, no les hacemos un favor, porque puede lastimarles y puede lastimarnos cuando ignoramos este tema. Mis padres fueron grandiosos, lindos padres, muy bellos. Tengo un grato recuerdo de ellos, pero no hicieron el mejor trabajo en realidad acerca de esta área en mi vida. Y mi papá realmente nunca tuvo esta conversación acerca del sexo conmigo, sino que la dejó a mis amigos. ¿Y cuántos saben que los amigos no nos enseñan nada bueno acerca de este tópico? ¿No es cierto? Hay mucha misinformación acerca de esto. Y el ignorar esto puede lastimarnos. Y tenemos que hablar acerca de este tema a través de todos los años con nuestros hijos. Hablamos de cuando ellos empiezan a hacer preguntas acerca de dónde vienen los bebés o los niños. Hablamos acerca del sexo con ellos a un nivel que ellos nos pueden entender. Y cuando llegan a los 12 años hablamos de ellos del mismo tema a otro nivel, porque pueden entender mejor las cosas. Y después llegan a los 16 años y entonces tenemos que hablar muy seriamente con ellos, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacerlo, pero a un nivel totalmente diferente. Y llegan a los 20, 30 años y continuamos hablando acerca del mismo tema, pero en un nivel totalmente diferente. Y yo quiero hablar con ustedes a un nivel bastante claro, queridos jóvenes, porque existe un mito en nuestra sociedad. Y el mito es que el sexo es únicamente físico, que todas nuestras actividades sexuales en realidad son únicamente físicas, que tener sexo con una persona es como la lucha libre y le pone las espaldas planas. Y luego ella le pone las espaldas planas, ¿no es cierto? Y es algo físico. Y nos dice la cultura de que es únicamente algo o un acto físico. Pero si tratamos, y este es el punto principal de ese mensaje, que si tratamos el sexo como algo únicamente físico, cuando lo tratamos de esa manera, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Me escuchó? Este es el punto, nuevamente. El punto es que el sexo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Pablo, de acuerdo a Pedro, no es algo físico únicamente, sino que tiene un nivel totalmente diferente que vamos a discutir esta mañana. Pero cuando tratamos el sexo como algo únicamente físico,
nos podemos dañar y nos dañamos a nosotros mismos. Como adultos que hemos abusado hemos sufrido las consecuencias, ¿no es cierto? Y como adultos que hemos pasado por estas etapas de nuestra vida, de la juventud, no conociendo muy bien este tema y viviendo de acuerdo a lo que la cultura nos tiene que decir, muchas veces hemos sufrido las consecuencias de un libertinaje sexual. Así es que la primera pregunta que quiero hacerle a ustedes es si el sexo es realmente algo físico, si es únicamente algo físico. ¿Por qué cuando una persona es abusada sexualmente le cuesta tanto trabajo resolver este trauma en su vida? ¿Por qué cuando una joven o un joven es abusado sexualmente le cuesta tanto trabajo poder superar este trauma? Y tiene diferentes efectos en la vida de ellos o de ellas. Y no es únicamente ese viejo sucio me tocó. Ese viejo sucio hizo cosas que no debía de hacer y ya se me pasó y lo olvido. Oh, no es esa señora que andaba ahí de abusiva o ese señor que me estuvo tocando de una manera inapropiada. Pero ya se me pasó y ya lo olvidé y ya lo enfrenté como hombre y lo he superado. No es así de fácil, ¿no es cierto? No es así de fácil. Tal vez alguno dirá, pero porque una figura de autoridad le falló. Bueno, la verdad, hermanos, es que todos, tarde o temprano, una figura de autoridad nos va a fallar. ¿No es cierto? Una figura de autoridad nos va a fallar. Una figura de autoridad va eventualmente a traicionarnos. Yo como padre y figura de autoridad que soy a mis hijos, no siempre he mantenido las promesas a ellos. Alguna vez como pastor y líder, ministro, he hecho promesas que a veces tengo que regresar y retractarme de ellas porque digo, hey, ¿sabes qué? Lo que quería hacer, pero no lo voy a poder hacer. Y he fallado y he violado tal vez la confianza de personas. Pero no me mire así porque usted también lo ha hecho, amén. Porque la verdad es que todos vamos a fallar, pero si el sexo es únicamente físico, ¿por qué ser violado es un acto tan difícil para un hombre o para una mujer el poder enfrentar? Si una mujer, hermanos, y lo sé por experiencia como terapista que fue un tiempo atrás, sé que una mujer, es más fácil para una mujer confesar que hubo un acto de violencia en contra de ella, que hubo un abuso físico en contra de ella, que es enfrentar y confesar de que hubo una violación sexual en contra de ella. Cualquier forma de que esta haya sido. ¿Por qué? Porque si es algo físico, porque hoy la mujer puede venir y decir, ¿sabes qué? Él me abusó y estoy pensando dejarlo y se separa de este hombre abusador. Pero no así cuando se trata de una violación. Porque tal vez no es únicamente un acto físico. ¿Por qué es que hombres con problemas pornográficos, aquellos hombres que abusan más la pornografía y cada vez se meten más adentro y más adentro y más adentro de la pornografía y llegan a desarrollar problemas sexuales en su vida, muy serios, problemas sexuales muy serios en su vida? Y la mayoría de estos hombres reportan que experimentaron en su juventud o en su niñez, sobre todo en su niñez, el abandono o la ausencia de un padre, de una figura paternal en su vida que pudiese poner en ellos límites, que pudiese poner o modelar una manera correcta de tratar al sexo opuesto.
¿Por qué es, hermanos, que los lamentos más grandes que usted y yo escuchamos de parte de otras personas, cuando es la hora de confesar algo que han llevado dentro de su vida por mucho tiempo, la mayoría de veces tiene que ver con sexo? No es, fíjate, pastor, que un día yo estaba en mi trabajo y habían $50 y yo sabía que no eran míos, pero no tenía dinero y se los quité a mi compañero de trabajo. Y no es, fíjate, pastor, de que había una laptop y me gustó, o una tableta y me gustó y se la robé. O no es, yo le tomé, o hablé mal de mi suegra. Guilty, ¿no es cierto? No es, sino que cuando una persona viene a confesar algo que ha estado en su mente y en su corazón y ha dejado en ellos una huella profunda, tiene que ver con este aspecto, con un abuso sexual. ¿Por qué? Si es únicamente físico, ¿por qué deja estas huellas en nuestros corazones? Tal vez porque el sexo no es únicamente físico, porque daña las partes más profundas. Viene a dañar estas partes más profundas que existe en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, que toca estas membranas, estas fibras de nuestra existencia, que son reservadas únicamente para una persona especial en nuestras vidas. Que Dios lo ha creado con el deseo de crear una intimidad excepcional con otra persona, con una persona. Tal vez, por eso nos daña de esa manera. Y ese es mi argumento para decirte que el sexo es más que algo físico. Déjenme ilustrar esto de una manera diferente para que ustedes puedan entender lo que a veces sucede. Para eso necesito ponerme guantes. No se ponga nervioso ningún caballero a luz de lo que hemos hablado. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de Pablo Picasso. Pablo Picasso nació en el año de 1981 en Málaga, España. Fue pintor, escultor, diseñador y considerado uno de los artistas de mayor fama y de mayor impacto en el siglo XX. Pablo Picasso se dedicó a pintar muchísimos cuadros y esculturas, y aún era diseñador de escenografías. Yo no sé cuántos de ustedes han alguna vez visitado algún museo como Paul Getty Museum y otros museos donde tenemos exhibiciones de cuadros de Pablo Picasso. No sé cuántos de ustedes han visto un Picasso en persona. ¿Cuántos de ustedes han alguna vez un Picasso? Okay. Carlitos, tú has visto un Picasso en persona. ¿Por qué no te paras, Carlitos? Te puedes ser bien más cerca. Detente ahí mejor ahí. Espérate, déjame mostrártelo. Okay. Déjame mostrártelo bien de cerca. Okay. Obviamente no es un Picasso, porque nadie se atrevería a tratar. Puedes pasarlo para que todos lo miren ahí atrás, ¿no es cierto? Pero nadie haría eso con un Picasso, ¿no es cierto? Nadie lo trataría de esa manera. Nadie se atrevería a tratarlo de esa manera, porque es un cuadro de gran valor. Puedes dejarlo ahí atrás. Es un cuadro de gran valor, correcto. Pero la pregunta es esta, entonces, ¿por qué nosotros hacemos esto con nuestros cuerpos? ¿Por qué si Dios diseñó y creó algo tan maravilloso como es el sexo, nosotros lo tratamos de esa manera? Como si no fuese nada valioso. Y el sexo es mucho más valioso, querido hermano, que un pedazo de lona, que un pedazo de madera, que una lona pintada con
con aceite. Somos más valiosos para Dios. Sí, un cuadro, una lona, una pintura puede ser reproducida nuevamente. Puede ser creada por otros. Y no importa qué tan cara sea, no importa qué tan valiosa sea a los ojos de los coleccionadores de ellas, nunca puede sustituir la vida de una persona. ¿No es cierto? Jamás sustituir a la persona o a nadie, a un ser humano. Pero ¿por qué entonces nosotros tratamos nuestros cuerpos de esa manera? Como si son sustituibles. El sexo es tan delicado, ¿no es cierto? Es glorioso. En el contexto correcto, el sexo es una de las cosas más gloriosas que existe. Es formidable, es al mismo tiempo frágil, ¿no es cierto? Y Dios ha hecho de la forma en que usted y yo encontremos la máxima expresión de intimidad. Sí, esta es una palabra que nosotros no utilizamos mucho, intimidad. Y a veces la utilizamos únicamente para describir el acto sexual. Y lo hacemos bien. Pero intimidad, hermanos, es conocer y ser conocido completamente. Conocer a alguien y ser conocido por ese alguien. A donde estoy totalmente desnudo de él, delante de ella o delante de él. Y mi alma está totalmente desnuda delante de él o delante de ella. Y es algo precioso, es algo exquisito, es algo formidable, a donde yo puedo pertenecer a una persona en mente, en corazón y en alma. Y encontrar esta intimidad con ella, y en este acto exuberante puedo relacionarme mental, emocional y aún espiritualmente a esta persona. Es la expresión que Dios utilizó para que el hombre pudiese entender mejor la intimidad entre Cristo y su iglesia, ¿no es cierto? Mas yo digo un misterio, y que la compara a la unión de un hombre y una mujer. Yo os digo un misterio acerca de Jesús y su iglesia. Es así de glorioso el sexo, hermanos. Es así de extraordinario el sexo. Y cuando gente casada ha abusado este pacto, cuando ha abusado del sexo y ha roto este factor de intimidad, han sufrido las consecuencias, ¿no es cierto? Y todos conocemos gente que ha violado sus pactos relacionales. Y hemos visto y hemos presenciado cómo ha dañado el hogar, cómo ha dañado sus familias. ¿Sí o no? Todos conocemos a alguien que ha hecho esto y las consecuencias de sus actos. Porque pensaron que el sexo, en cualquier momento en sus vidas en un momento de su vida, pensaron que el sexo era únicamente algo físico. Y se lastimaron a ellos mismos. Y tú no tienes por qué permitir que esto te lastime a ti. Joven, tú no tienes por qué permitir que esto te suceda a ti. ¿Me escucha? No tienes por qué permitir que esto te suceda a ti. Porque en el contexto correcto es lo más bello que tú experimentarás. Pablo, Jesús, Pedro nos dicen que es algo creado por Dios para ser practicado en el vínculo del matrimonio. Así es que en esa mañana, querido joven, no es un pastor con una mente estrecha el que te habla, el que te dice, ten cuidado como tú lo practicas, sino más bien dicho es el deseo de Dios para la vida de todos y cada uno de nosotros. Vea lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Dice: si huyan de la inmoralidad sexual, huyan
de la inmoralidad sexual. No se detengan, no jueguen con la inmoralidad sexual, no le den masajes a la inmoralidad sexual, no coqueteen con la inmoralidad sexual, un poquito nada más, o una vez al año no hace daño, no, una vez al año hace muchísimo daño, créanme. En cuanto se trata de la inmoralidad sexual, lo hace. ¿Quiere comerse una banana split? Adelante. Pero en cuanto a la inmoralidad sexual, Pablo nos dice, huyan de ella. No se detengan ante ella. Todos los demás pecados, escuche esto, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Todos los demás pecados que una persona comete quedan afuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Pablo nos está diciendo que hay una categoría diferente de pecado. Pablo nos está diciendo que hay una categoría de pecado que está fuera de nuestro cuerpo. Y Pablo nos está diciendo, si prestamos atención, nos dice que si cometemos inmoralidad sexual, nos lastimamos a nosotros mismos, que este pecado va en contra de nosotros mismos y nos lastimamos a nosotros mismos. Y para asegurarse que usted y yo entendemos de lo que él está hablando, define para todos y cada uno de nosotros, define lo que significa inmoralidad sexual. Y en el capítulo 7, el versículo 2 dice, en vista de tanta inmoralidad sexual que existía dentro de la cultura greco-romana, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y allí lo tiene. ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es sexo afuera del matrimonio. Es sexo afuera del matrimonio. Fornicación, adulterio, es inmoralidad sexual. Y Pablo nos dice, cuando tú cometes inmoralidad sexual, te estás lastimando a ti mismo, porque estás lastimando tu propio cuerpo. Y el versículo 16, él pregunta, ¿no saben? ¿Acaso no saben? ¿No saben que cuando se unen a una prostituta, no saben que cuando se llegan a una prostituta, cuando pagan a una prostituta un porcentaje para poder tener relaciones con ella, te haces un solo cuerpo con ella? Que cuando te unes a otra persona, te haces un solo cuerpo con ella. ¿No lo sabes que te has unido a ella? A lo cual los griegos romanos de aquella fecha dirían, no, yo no me estoy uniendo a ella, Pablo. Yo no me estoy uniendo a ella. Únicamente estamos teniendo sexo. Es lo que nuestra cultura nos dice, porque como hemos dicho en esta serie, la cultura siempre nos empuja al borde del abismo, Y cuando caemos en el abismo se burla de nosotros. Pero la cultura en aquellos días y la cultura en estos días nos dice, no, hazlo, si te gusta y si no dañas a nadie, adelante, no hay ningún problema. Pero Pablo nos dice, no, te estás lastimando a ti mismo. ¿No sabes que el que se une, yo no me estoy uniendo a ella, yo tan solo estoy teniendo sexo? Porque la palabra, Pablo, que tú utilizaste es como algo que se ha fundido. Es una fusión. Lo que tú estás diciendo es que existe una fusión con esta persona. Que existe una unión tan grande como hacer un par de huevos revueltos. Y cuando están revueltos ya nadie los puede separar. Yo no me uní de esa manera, yo tan solo tuve sexo con ella. Y Pablo dice, no, es que tú no entiendes cómo trabaja. Es que tú no entiendes. Por eso le digo, la cultura no habla acerca de esto. ¿Y sabe por qué no habla? Porque no se vende. No se vende. Sexo libre, uniones libres, eso sí se vende. Inmoralidad sexual, eso sí se vende. Dios nos ha diseñado, hermanos, de una manera totalmente
diferente. ¿No saben que el que se una a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y ahí lo tiene, las bases bíblicas. Y la Escritura nos dice que llegarán los dos a ser una sola carne. Oh, pastor, eso es extremista. Lo que pasa es que tú quieres darnos tu propia versión de cristianismo. Tú quieres darnos y vendernos tu versión de tu moralidad y de tu ética. Y, ¿sabe? Yo hubiera deseado saber esto cuando era joven, cuando era un adolescente. Y por eso hablo con ustedes acerca de esto. Yo hubiera deseado saber esto. Hubiera cambiado todo para mí. Si yo hubiera entendido esto y hubiera decidido vivir de esta manera. Conozco un muchacho de 14, 15 años, que un día su padre estaba demasiado ebrio y pensaba que era hora de que su hijo fuera matriculado. Le llamó él, right? Si ustedes entienden lo que quiero decir. Y lo mandó a ser matriculado. Y aquel muchacho llega y le prestan servicios y no tiene la menor idea de qué es lo que ha sucedido. Se va a su casa y pasa el tiempo y empieza a vivir de una manera liberal en cuanto a esta área. Y le daña mucho. Hasta que viene a Cristo Jesús. Y un día escucha un mensaje y una predicación. Y él decide decirle a Dios sí. Y decirle a la sociedad y a la cultura no. Y su vida cambia. Y decide hacer un pacto con Dios. Y le dice, no voy a tener novia hasta que conozca a la persona con la que yo me voy a casar. Y pasan casi 4 años y entonces se casa. Pero Dios ha tenido la oportunidad de transformar su vida y de cambiar su manera de pensar. Pero que este muchacho no hubiera deseado no cometer todos esos errores, definitivamente que no hubiera deseado cometer inmoralidad sexual. Y yo conozco muy bien a ese muchacho, porque soy yo. Y sé lo que te digo, querido joven, cuando te digo que si tú vives de esta manera, sin cometer inmoralidad sexual, tú tendrás una mejor vida y un mejor destino que si vives acostándote con uno y con otra y con uno y con otra y con otra y con uno y con otro. Créeme, te ahorrarás mucho dolor de cabeza. Y yo hubiera deseado, ¿es parte de mi moralidad? Sí, pero es más que eso. Es una moralidad y una ética bíblica. Es una moralidad de un hombre como Pablo. ¿Sabías tú que Pablo odiaba a los cristianos? ¿Sabías tú que Pablo perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel y algunos de ellos les dio muerte? Y después su vida es transformada y ahora escribe para beneficiar a estos cristianos. Y una de las cosas más importantes que tiene que decirles es: no vivan practicando la inmoralidad sexual. Y cambia la sociedad, ¿no es cierto? Y cambia la cultura de aquellos días. Y hoy en día tus valores judío-cristianos que tú tienes y que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer y la santidad de la vida, etcétera, etcétera. ¿Sabes de dónde proviene toda esa teología y esas ideas y esa filosofía de vida? Viene directamente de las páginas de las Escrituras. ¿Lo sabías? Y la mayor parte de esta Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito por este hombre llamado Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo.
Y Él es el que te habla a ti y es el que me habla a mí. Y nos dice, no practiquen la inmoralidad sexual. Escucha sus palabras. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben? Nuevamente, ¿no saben que si se unen? Y ahora, ¿acaso no saben? Hay un grupo que parece que no saben, ¿no es cierto? No, yo fui con la prostituta, fui al templo, hice lo que quería hacer y pues, pero no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que somos templo del Espíritu Santo, querido hermano? Somos templos crecientes, ¿no es cierto? Pero somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes? Y este Espíritu lo han recibido de parte de Dios. Y es una pregunta, ¿acaso no saben eso? Hay muchos que no lo sabían. Tal vez hay aquí algunos o muchos que no saben estas cosas y por eso a veces viven haciendo y tomando las decisiones que usted hace y toma porque ignora o ha olvidado estas cosas. Ustedes no son sus propios cuerpos o sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, y este es el punto de él, honren a Dios con sus cuerpos. Yo sé que esta enseñanza va totalmente en contra de la cultura, totalmente en contra de la cultura. Y si tú no eres creyente, tú puedes decir, wow, si ustedes quieren creer eso, está bien, no hay ningún problema, vive de esa manera y actúa de esa manera, es para cristianos, porque mira, en realidad, pastor, el sexo es cuestión de preferencia, es lo que yo prefiero, ese es el estilo de vida que yo he preferido, este es el estilo de vida que yo he preferido y yo tengo que decirte, eso es un mito. Porque el sexo no es un estilo de vida o una preferencia únicamente, sino es un diseño. Y déjame decírtelo de esa manera. Si el sexo fuera una preferencia, sería como un deporte. A mí me gusta más el fútbol, a Carlos le puede gustar más el básquetbol. Y no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. A mí me gusta la música clásica y al hermano le gusta la ranchera. Y no hay ningún diferente, ¿me entiendes? No hace ninguna diferencia, es totalmente irrelevante. Si a ti te gusta una música y a ti te gusta otro deporte y a mí uno y a ti otro, no hace ninguna diferencia. Pero el sexo en realidad no es cuestión de preferencia. El sexo tiene que ver con diseño. Es más como la comida, ¿ok? Es más como la comida. Si yo como vegetales, hortalizas, frutas, si tomo agua en vez de sodas y en vez de papas fritas y comida saturada con grasas, usted sabe cuáles van a ser los resultados, ¿no es cierto? Porque es predecible, ¿correcto? ¿Es predecible, sí o no? Lo es predecible, es predecible. Si yo como cierta comida saludable y usted come cierta comida llena de grasas, ¿quién va a tener un cuerpo más saludable? Es predecible. O es cuestión de genética, pero muchas veces es totalmente predecible. Como hacer deportes, ejercicios. Si yo no hago ejercicios, 0 ejercicios, y usted y yo tenemos el mismo cuerpo, la misma masa de tejido, de la estructura de nuestros huesos, y usted hace ejercicio y yo no hago ejercicio, oiga, ¿quién va a estar más saludable? ¿Quién va a estar más lleno de energía? ¿Quién va a estar lleno más de vitalidad? Obviamente el que hace ejercicios, ¿correcto? Porque es cuestión de diseño, es cuestión de diseño. Y nuestros cuerpos, cuando se trata del sexo, es así, no es preferencia. Es algo que yo puedo imaginarme cuál va a ser el resultado y podemos predecir cuál va a ser el resultado. Y yo le muestro a una persona, a una muchacha, a un muchacho que viven sus vidas sin frenos en el aspecto sexual de sus vidas, y uno que pone barandales y al final de 10 años
tenemos una conversación, ¿cuál ha crecido más saludablemente? Y yo le puedo decir cuál va a crecer más saludablemente. Aquel que ha formado relaciones íntimas a través de sus vidas. Porque el resultado de una vida sexual es predecible, es imaginable. Hay otro mito. Otro mito es la práctica hacia la experiencia, ¿no es cierto? Si yo practico y practico, voy a ser cada vez mejor teniendo sexo. Y mi novia lo va a apreciar más, y mi novio lo va a apreciar más, y vamos a tener más diversión porque la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Así es que practicamos como si se trata de deporte. Pero ¿sabía usted, querido joven, que usted en realidad no necesita ninguna práctica antes de casarse? Que sin que nadie le diga ni le haga fotos de cómo hacerlo, usted va a saber exactamente qué hacer. ¿Lo sabía? Créame, 32 años de casado saben esto. Porque una de las cosas más valiosas que el abstenernos, que el mantenernos puros va a ser para usted y para mí, es que nos va a dar una inspiración más grande hacia el romance, porque nuestro romance es sustentado por un sentido de exclusividad. No hay algo más profundo, más cierto que el saber que mi vida 100% le pertenece a una persona. Y esa persona me pertenece a mí 100%. Y cuando me voy de viaje, ella no tiene por qué preocuparse de mí, porque ella sabe, Él es mío. Y cuando ella se va de viaje, yo no tengo que preocuparme de ella, porque yo sé que ella es mía. Que yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Que cuando ella sale al cine y me dice que va a ir a visitar a su mamá, o se va a ir a comer con una amiga, o se va a ir al cine con una amiga, yo no estoy pensando, vamos a ver qué hombre va a ir a visitar, ¿no es cierto? Yo no tengo que ponerle micrófonos, yo no tengo que andarla rastreando, yo no tengo que tener un investigador privado, porque decidimos un día que yo le iba a pertenecer a ella y ella me iba a pertenecer a mí. Y vamos a vivir en esa pluralidad de pertenecernos el uno al otro exclusivamente. Y esto me da una gran seguridad. Una seguridad e impulsa nuestro romance. Pero esto sucede cuando tú y yo llegamos a ese lugar en nuestras vidas a donde hacemos una predecisión, una determinación previa de cómo vamos a vivir. Así es que ese es mi consejo para todos ustedes, sobre todo para los solteros. Escuche, ese es mi consejo. Determine de antemano, escoja de antemano qué historia usted va a decir. ¿Cuál es la historia que usted va a contar a su futuro esposo? A su futura esposa. ¿Cuál es la historia que usted le va a contar acerca de su pasado a su futuro esposo? Porque hay varias alternativas en cuanto a esto. Una historia podría ser, ¿sabes qué? Que cuando yo estaba adolescente, estaba con mi primer novio, mi segundo novio, y estábamos viendo una película romántica en el drive-thru, o estábamos a solas en casa, y una cosa nos llevó a otra, y perdí la virginidad. Aunque la virginidad no se pierde, se entrega, ¿no es cierto? Pero la perdí y se la di a él la primera vez. Y luego pues conocí a otro y también estuve con él, y conocí a otra y también estuve con ella. Pero ahora te conocí a ti y he decidido pertenecerte única y exclusivamente a ti. Y esa es una historia. Otra historia es, sabes, cuando yo era joven, tuve un par de encuentros sexuales,
Pero un día estaba en una iglesia y escuché un mensaje, escuché un predicador y no entendí mucho de lo que estaba hablando. Pero algo se despertó en mi corazón. Algo penetró dentro de mi vida y ese día yo decidí que iba a ser un seguidor de Jesucristo. Y ese día yo decidí que mi vida le iba a pertenecer a Dios. Y ese día yo decidí que honraría a Dios con mi cuerpo. Y desde que empecé a salir con otros muchachos y desde que empecé a salir con otras muchachas, te he tenido a ti en mente. He estado pensando en ti, he estado pensando en la relación que iba a tener contigo y cómo te iba a honrar y cómo iba a honrar a Dios en nuestra relación. Y he estado pensando en ti y ahora estoy dispuesto a ser total y completamente tuyo. Porque eso es lo que decidí hace años atrás. Y esta es una mejor historia, ¿no es cierto? Pero hay otra historia, querido joven. Un día yo estaba joven y escuché un mensaje en el cual yo entendí que Dios me quería únicamente para Él. A donde yo entendí que yo le pertenecía a Dios en mente, en cuerpo y en espíritu. Y que yo era el templo del Espíritu de Dios. Y desde ese día yo decidí mantenerme virgen, mantenerme puro para ti. Y todas las relaciones que tuve, todos mis novios y todas mis novias, y la manera en que me relacioné con ellos, siempre pensé, cuando llegue el momento adecuado, yo le voy a decir que sí. Y el momento adecuado para mí es en un altar, con un anillo en la mano. Y ese día yo me iba a entregar a mi futuro esposo. Así es que todo este tiempo, todos estos años, he estado guardando por ti. Querido hijo, esa es la mejor historia que tú puedes un día contar. ¿Me escucha? ¿Sabe lo que yo sé? Que la segunda y la tercera historia son las que todos nosotros queremos escuchar de nuestro futuro cónyuge. ¿Sí o no? La segunda y la tercera son las historias que nosotros queremos escuchar de nuestros futuros cónyuges. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Así es que decida por adelantado lo que significa para su vida honrar a Dios con su cuerpo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Honrar a Dios con su vida, con su cuerpo. Es como hacer un presupuesto, ¿ok? Es como hacer un presupuesto. Un presupuesto te dice, papá me dio $50 para comprar un par de zapatos. Papá me dio $75 para comprar un par de zapatos y comprar una camisa. Y necesito un par de zapatos y una camisa. Así es que vas a la tienda pensando que tienes $75 en la bolsa para comprar un pantalón y una camisa. O vas a la tienda pensando que necesitas un par de zapatos y tienes $50 para ello. Y no gastas 60 porque tú sabes que únicamente tienes 50 para comprar los zapatos. Y has predeterminado a lo que tú vas a ir a comprar a la tienda, un par de zapatos y una blusa. Y nadie te saca de ahí porque eso es lo que tú vas a ir a comprar, es lo que necesitas. Y eso es todo lo que tienes, porque lo has predeterminado. Así puede ser tu vida sexual, a donde tú puedes predeterminar cómo vas a vivir sexualmente. Y cada vez que dices que no, y cada vez que dices no, y cada vez que dices que no, estás diciendo sí. Estás diciendo sí a tu futuro esposo, estás diciendo sí a tus futuras relaciones, estás diciendo sí a aquel que Dios traerá para que tú tengas una relación exclusiva con él o con ella y le pertenezcas exclusivamente a él, de mente, de corazón, de espíritu. Y eso, querido hermano, es el mejor futuro. Joven, es el mejor futuro en el cual tú puedes invertir en tu vida sexual, en tu propio cuerpo.
y todos los adultos que tenemos algo de experiencia en esta área, sabemos que así es. Este mensaje, yo sé que pone un sentido de culpabilidad en muchas personas, porque no todos vivimos así. Este mensaje tiene un sentido de, ojalá yo hubiera escuchado esto años atrás. Y mientras pasan los músicos, quiero que cantamos una vez más esta alabanza. Esta alabanza que dice cuánto Dios nos ama. Porque con un mensaje como estos a veces podemos sentir un sentido de, oh man, la regué tanto, cometí tantos errores. Ojalá hubiera podido actuar de una manera diferente. Ojalá hubiera podido decir que no y me ha dañado, porque de alguna manera todavía estoy experimentando los resultados, las consecuencias de mi pasado. Y si usted está allí y si hay culpabilidad, Dios no desea que usted viva culpablemente. Y por eso le pedí al grupo que cantemos esta alabanza para concluir. Esta alabanza que dice en una de sus estrofas y deseo que esta sea su oración. Que deseo que sea esta su oración, a donde reconocemos que somos su proporción y que Él, Dios es nuestra recompensa. Que somos atraídos a Dios por la gracia que se encuentra en Él, que se encuentra en sus ojos. Que su mar, que su gracia es como un mar en el cual nosotros nos podemos hundir, total, completamente sumergidos. A donde el cielo y la tierra se han encontrado y han tenido un momento de intimidad. Y en mi corazón arde Dios, palpita Dios. Y no tengo tiempo de excusas. No tengo tiempo de lamentos, porque sé cuánto Dios me ama. Y la verdad, querido hermano, amigo, así te ama Dios. Y este día, usted puede tomar una decisión. Puede predeterminar cómo tú vivirás. Y esto traerá a ti un sentido de destino. ¿Me escucha? Póngase de pie. Vamos a cantar esta alabanza y seremos despedidos. De mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Y cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama Dios. Y Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Y cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo
que tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama Dios. Si nos ama, si nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, si nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama. Somos su porción y en la recompensa, atraídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos, y el cielo y la tierra como un beso se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en mí, y no tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuanto Él nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, si nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama, y cuánto nos ama. Padre, gracias por este amor eterno que tú tienes para nosotros. Gracias por perdonar todos nuestros pecados, Señor. Gracias por invitarnos a vivir de una manera sin inmoralidad sexual. Padre, te pido por todos y cada uno de estos jóvenes, Señor. Cada uno de estos muchachos que han entrado en la adolescencia, que se encuentran en sus 20, que se encuentran en el colegio y siendo atacados por la cultura, invitando a la cultura a vivir de acuerdo al príncipe de este tiempo, Señor, que es engañador, que es mentiroso, que quiere la destrucción de nuestras vidas. Pero tú quieres lo mejor para nosotros, y te pido lo mejor para ellos. Te pido que cada joven, que cada adolescente, que cada adulto podamos tomar una decisión y predeterminemos en cómo viviremos, Señor, en que jamás seremos sorprendidos por ese pecado, Señor, en que pondremos barandales para prevenir y guardar nuestras almas de fallarte a ti, de fallarnos a nosotros mismos y fallar a las personas que nos aman, Señor. Ayúdanos, auxílianos y danos la fortaleza necesaria para vivir honrándote con nuestros cuerpos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y todos sus hijos decimos: Dios les bendiga, hermanos. Señor sea con cada uno de ustedes. Si alguien necesita oración, pase al frente. Queremos orar por usted. Si usted necesita oración, queremos orar por usted.